Dios te bendiga, iglesia, en esta hora, donde quiera que te encuentres. Quiero invitarte en esta hora para que nos acompañe las próximas semanas. Será de gran bendición. Sí, escúchame, hoy iniciamos una nueva serie en el libro de Romanos capítulo 8. Y anhelo con todo mi corazón que no te pierdas ninguna semana. Estaremos hablando en el libro de Romanos capítulo 8 en cuanto no habrá condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hagamos una oración para darle lugar a Dios, el lugar que Él se merece. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, y te damos gracias por permitirnos, Dios, estar en este lugar, Señor. Bendice a tu pueblo y a todas las familias que están en este momento ya conectadas y a aquellos que se van a conectar. A la hora que sea, te damos la bienvenida y estamos contentos que estés con nosotros. Padre, habla a través de mi vida como un instrumento para comunicar tu palabra. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos rapidito, por favor, al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así: ahora pues no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay. La declaración de ninguna condenación viene a aquellos que están en Cristo Jesús. Y ya que el Padre no condena a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que están en ellos. No están para ser condenados y ellos no pueden ser condenados. El ahora de Pablo es una declaración importante. Diga conmigo, importante. Si somos uno en Cristo Jesús y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos dicen amén? El estar en Cristo significa que hay una unión espiritual entre Cristo y los creyentes. Cristo está en los creyentes por su Espíritu. Y los creyentes, nosotros los cristianos, estamos en Cristo por fe. Estar en Cristo no es menos condenación, tampoco no es que ha mejorado, más bien ha sido transformada, diga conmigo, transformada. Ha sido completamente cambiada a ninguna condenación. Quizás debiéramos de considerar también el otro lado de la moneda. Si no estás en Cristo Jesús, entonces para ti sí hay condenación. Si no estás en Cristo Jesús y estás caminando en pos de la carne, no has escapado de la condenación. Y eso es terrible, eso es tremendo. Pero ninguna condenación. Este es el lugar de la confianza y de paz para todo creyente, para todo cristiano, el que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran? Oh, amado hermano, Romanos 8 comienza con la declaración ninguna condenación. Termina con ninguna separación. Y en medio dice que no hay derrota. ¿Cuántos se alegran por eso? Los que no estamos en Cristo los que estamos en Cristo no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí es donde muchos fallamos. Si estamos en Cristo Jesús, no podemos andar en la carne. Nosotros recibimos esta gloriosa declaración desde la corte de Dios. Ninguna condenación no la recibimos debido a que no merezcamos la condenación. La recibimos porque Jesús llevó condenación, aquella condenación que merecíamos, y nuestra identidad ahora se encuentra en Cristo. Ya que Él no es condenado otra vez, nosotros tampoco seremos condenados. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan? Yo sé que es difícil. Quiero llevarlos a Romanos capítulo 8. Nuevamente ahí seguimos leyendo. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4. Dice así: que el contraste entre la vida y en el espíritu y la vida en la carne. Dice así: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén a esa escritura? Esa es la palabra del Señor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Déjame decirte algo. Somos libres de la ley. Somos libres de la ley del pecado. El cristiano no tiene que pecar porque Él nos ha librado. Él nos ha hecho libres del dominio del pecado. Somos libres de la ley de la muerte. Somos libres porque ya no tenemos que pecar si andamos en Cristo Jesús. Somos libres de la ley de la muerte. Ya no tiene poder sobre nosotros la muerte. Ya no tiene poder sobre nosotros permanente. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan? ¿Puedes digerir esto? ¿Puedes absorber esto? Ya no somos esclavos del pecado ni somos esclavos de la muerte. Nosotros como creyentes no podemos ser esclavos de la muerte ni del pecado porque Cristo Jesús ha pagado el precio por nosotros. Romanos 8:1 nos dice que somos libres de la culpa del pecado. Romanos 8:2 nos dice que somos libres del poder del pecado. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley puede hacer muchas cosas. Nos puede guiar, puede enseñarnos, puede decirnos el carácter de Dios, pero la ley no tiene el poder para salvarnos, simple y sencillamente. Puede darnos el estándar, puede decirnos en qué estamos fallando, pero no puede darnos el poder para vivir agradando a Dios. Definitivamente, la ley no tiene el poder para podernos salvar del pecado, para podernos liberar. No tiene el poder para salvarnos. Por cuanto era débil por la carne, dice la Escritura. La ley es débil debido a que habla a nuestra carne. Viene a hombres carnales y les habla como a hombres carnales. Pero la obra del Espíritu Santo nos transforma por la crucifixión del viejo hombre e imparte al nuevo hombre. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, la ley no podía derrotar al pecado. Solamente podía detectar el pecado. Solamente Cristo puede derrotar al pecado. Y lo hizo a través de su obra en la cruz. El pecado se condenó en la carne de Jesús cuando Él cargó la condenación que nosotros merecíamos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros debido a que Jesús cumplió la justicia de la ley. Y ya que estamos en Cristo Jesús, entonces nosotros cumplimos la ley. La ley es cumplida en nosotros en cuanto al castigo. Porque cualquier castigo demandado en nosotros, por la ley fue demandado o derramado sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Qué interesante. Pablo nos dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. Escuche esto. La ley, la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. En otras palabras, Cristo Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Y eso toca mucho mi corazón, quebranta mi corazón. El solamente darme cuenta o pensar, imaginarme que el castigo que yo merecía, amado hermano, tú que me estás escuchando, el castigo que tú merecías, el castigo que tú y yo merecíamos, Cristo Jesús se puso en nuestro lugar. Él se puso enfrente, dijo, en lugar de castigar a Martín por su rebelión, por su mal comportamiento, aquí estoy yo. Padre, mírame a mí. Eso dijo Cristo Jesús. Cristo Jesús merece que tú y yo le alabemos, le honremos y le reconozcamos. Las personas que disfrutan esto son aquellos que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Su vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo y no en la obediencia de la carne. Dios quiere que su Espíritu gobierne sobre nuestra vida. Cuando permitimos que la carne reine sobre el Espíritu, entonces nos vamos a encontrar, nos vamos a hallar atados por los patrones del pecado. Y la desesperación que marcó la vida de Pablo en el libro de Romanos, cuando él se expresa en Romanos capítulo 7, 24 al 25, él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal, de este cuerpo de pecado? Eso fue una lucha que Pablo tuvo, y usted lo puede leer en Romanos capítulo 7, en los versículos 24 y el 25. Nuestro andar, el patrón de nuestra vida, debe ser conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El pecado debe morir. Toda desobediencia, toda falta de sujeción debe morir en nosotros. La Biblia nos anima, Dios anhela que tú y yo podamos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa que el curso de la dirección y el progreso de la vida de uno es dirigida por el Espíritu Santo. Es un movimiento continuo y progresivo. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Esto es solo una introducción de lo que vamos a estar mirando las próximas semanas, enseñando las próximas semanas. Te animo a que no te pierdas ninguna semana. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios quiere que te des cuenta que la declaración de que ahora no hay ninguna condenación, es para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Mira el beneficio, amado hermano. Tú y yo que podemos estar en Cristo Jesús, podemos disfrutar de una esperanza aún aquí en la tierra. Es tan hermoso poder entender y poder digerir que el ahora no es como algo que se está esperando, es algo que está en proceso. El ahora de Pablo es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú recibes esta palabra, esta promesa es para ti, es para todo hijo de Dios, para todo aquel que confiese a Cristo como su Señor y Salvador. Déjame guiarte en una oración. Oremos para que esta palabra quede impregnada en nuestro corazón, en nuestro ser, y que el Señor sea glorificado en tu vida. Si aún tú todavía no estás seguro de esta libertad de condenación, yo quiero invitarte a que aceptes a Cristo. Y lo puedes hacer en el lugar más cómodo que te encuentres, en tu sala, en tu recámara, en tu cocina, o si vas manejando, quiero animarte que te estaciones en un lado y repitas esta oración después de mí y digas conmigo: Padre Celestial, en este momento vengo delante de tu presencia. Me he sentido condenado, me he sentido indigno, que no puedo merecer, Señor, el regalo de la salvación. No puedo experimentar y no sabía cómo puedo yo disfrutar de esta libertad de condenación. Pero así como escuchamos el día de hoy que Pablo hace una declaración para aquellos que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Y el no hay condenación es ahora. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: yo recibo esa libertad? Yo recibo esa declaración sobre mi vida, sobre mi familia. Y di: Cristo Jesús, te acepto en mi corazón. Ven a mi vida, gobierna en mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Entra en mi corazón, guía mis pasos. Envía tu Espíritu Santo sobre mi vida. Te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Sálvame, límpiame y escríbeme en el libro de la vida. Gracias, Señor, te doy por todos los que han hecho esta oración, por todos los que han escuchado esta palabra. Te ruego, Dios, que bendigas a cada uno, que tú los bendigas poderosamente. Y te invito para que nos acompañes las próximas semanas. Continuamos con esta serie de Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo te ama y nosotros también.